El público es todo tuyo. Reciban con un fuerte aplauso a Juan Manuel Quintero. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias a Sorriesgo por la invitación a participar en este evento. Creo que la presencialidad hace las cosas distintas. A uno le pueden echar estas historias en diferentes escenarios, y uno por Zoom o por Teams o por el sistema que ustedes utilicen, pero la diferencia entre verse personalmente y ver un poco la reacción que ustedes puedan tener de estos temas es muy importante. Entonces, vamos a tratar de cubrir 3 temas rápidamente en lo posible, tenemos 1 hora. El primero es qué es esa vaina de riesgo de mercado. Vamos a tratar de entender la explicación de qué es eso de riesgo de mercado. Cómo se administra, cuáles son las etapas que se deben seguir en el proceso de gestión de riesgo de mercado. En la segunda parte lo que voy a contarles es algo de valoración, de cómo hace uno listo. Si el mercado se me está moviendo, ¿cómo hago yo para identificar que efectivamente ese riesgo se está materializando en mi portafolio? Y al final, la idea es que vamos a cubrir algunos factores de riesgo en los que ya vamos a hablar un poquito de coyuntura, qué está pasando y algunas opiniones ya personales de hacia dónde debe ir la cosa. Espero pues que alcancemos a cubrir todos los temas, si no pues yo voy a estar rodando por aquí también un poco. Les cuento primero que todo y aprovechando la presencia de todos ustedes, hablando de Precia, los invito a que conozcan nuestra página, precia.co. Somos una entidad que es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y lo que nosotros hacemos es entregarle información a todos los administradores de portafolios en Colombia que están vigilados por esa superintendencia. También tenemos algunos de ustedes, también son clientes de Precia, y lo que hacemos es entregarles diariamente los precios con los cuales ustedes registran a mercado sus portafolios. Ese es el papel de Precia y pues encantados de poderlos ayudar en el momento en que ustedes lo consideren. Hablemos entonces qué es eso de riesgo de mercado. Una definición muy clara y aquí les estoy presentando 2 versiones de esta definición. Es que uno pierda plata, es que se incurran en pérdidas asociadas con el movimiento puntual de indicadores de mercado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la definición de Asobancaria de Superfinanciera es muy similar a la que tiene Supersolidaria. Lo único es que en Superfinanciera hacen referencia a los portafolios que las fiduciarias, por ejemplo, administran a nombre de terceros. Entonces, la definición es muy sencilla, es el peligro que uno tiene o el riesgo que se corre de que se pierda dinero por movimientos del mercado. Pero es que yo no, pues mi portafolio está comprado con unas entidades muy buenas y yo me voy a quedar con ese portafolio hasta el vencimiento final. Acuérdense un poco, y voy a echar mano de una descripción que hacía Hernando. Si yo tengo si mi entidad está concentrada en un tipo particular de participantes, de miembros, y resulta que ellos se me sacan la plata, ¿yo qué tengo que hacer? Liquidar ese portafolio, tengo que salir a vender. No solamente tengo el tema del riesgo de liquidez, lo que pueda trasladar de mis créditos a caja, pero también lo tengo en el portafolio. Entonces, el riesgo de mercado es relevante en la medida que uno necesita estar midiendo y estar entendiendo todo el tiempo cómo me está afectando el comportamiento del mercado, porque puedo perder plata. Así yo quiera quedarme con ese portafolio hasta el vencimiento, de golpe hay escenarios en los cuales ustedes tienen la obligación de salir a liquidar. Entonces hay que reconocer permanentemente cómo se está comportando mi activo asociado con ese comportamiento del mercado. Entonces, como en todo, ¿qué hace uno con el riesgo? El riesgo hay que identificarlo, hay que medirlo, hay que hacer unas medidas de control y hay que monitorearlo permanentemente. Así se gestiona el riesgo de mercado. Miremos en detalle qué es eso. Entonces, ¿qué es eso de identificar? Para identificar qué es lo que está pasando en el mercado, cómo el movimiento de mercado puede afectar mi portafolio, primero tengo que entender mi portafolio con qué se afecta, cuáles son los factores que pueden, en un momento en el que se varía demasiado, se aumenta la volatilidad, por ejemplo, cuáles factores pueden afectar directamente a mi portafolio. Algunos ejemplos de esos factores son las tasas de interés, otros pueden ser el tipo de cambio, el peso dólar, cómo se está comportando el dólar y eso cómo le pega a mis inversiones, cómo se están comportando los mercados accionarios, cómo puede estar la volatilidad en los fondos de inversión
gestión colectiva en los que yo tengo algunos depósitos ahí. Entonces, yo tengo que identificar esos factores de riesgo para poderlos empezar a llevar a la siguiente etapa, que tiene que ver con la medición. La medición lo que hace es que en el manual que yo estoy creando, no hay problema, listo. En el manual que estoy creando tengo que incorporar unas herramientas para poder medir ese riesgo de mercado. Entonces, el riesgo de mercado se mide utilizando una técnica muy conocida, la aplicación de modelos de value at risk o de valor en riesgo. Ese valor en riesgo, aunque es una técnica muy conocida, muy famosa, que todo el mundo habla, es que el VaR de mi portafolio tiene una aplicación particular. Les voy a decir una cosa, estaba preparando esta presentación y realmente fue muy fácil hacerla y les voy a decir por qué. Todos estos temas, todas estas cosas que estoy sacando y que les estoy presentando acá como texto están listadas en este mismo orden en la circular, en el capítulo 4 de la circular del SIAM, del riesgo del sistema de administración de riesgo. Si ustedes lo leen tal cual van a poder entender perfectamente lo que ustedes están viendo acá. Está casi que copiado, copy-paste de allá. ¿Cuál es el sentido de explicarles esto? Ustedes, como muchos de ustedes me contaban, son miembros de consejos directivos, miembros de la junta directiva de las entidades. Ustedes tienen la responsabilidad sobre todo esto. Entonces hay que entender, al menos desde la óptica de un gerente, cómo funcionan estas cosas. Entonces, para uno llegar y entender bien cuál es el modelo o qué es lo que yo tengo que hacer en medición, se pueden referir al anexo de esta norma, que es muy claro, es bastante sencillo. Obviamente ya la aplicación sí se requiere algo de conocimiento un poco más especializado, pero en términos generales, lo que yo hago al tratar de evaluar el riesgo que puedo tener en un factor, lo que voy a hacer es tratar de calcular una probabilidad. Entonces lo que voy a hacer es mirar qué tanto se mueve ese factor en el tiempo y ese movimiento lo va a convertir en una probabilidad. Esa volatilidad, se mide esa volatilidad y esa volatilidad la va a convertir en una probabilidad. Y si yo tengo un porcentaje del 20% de mi portafolio afectado por ese factor de riesgo particular, identifico esa probabilidad de que efectivamente el mercado se vaya en contra mía y esa probabilidad me da que el riesgo que yo tengo en mi portafolio es el 2% del portafolio, lo puedo cuantificar en plata, ahí ya voy a hacer una medición correcta del riesgo de mercado. Entonces aquí es muy importante entender ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar los factores. Ya identificamos cuáles son los factores que me pueden pegar, las tasas de interés, el dólar. Y lo que voy a hacer es medirlo. Vamos a ver qué tan volátil es ese factor de riesgo puntual. Si hay mucha volatilidad, claramente mi portafolio es más riesgoso. Si hay menos volatilidad, el portafolio es menos riesgoso. Con esa técnica sencilla que les acabo de mencionar, que obviamente en la parte matemática es un poco más complicada que esto, voy a calcular esa probabilidad y en esa probabilidad tengo el valor que tengo en riesgo en mi portafolio. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Claramente lo estoy simplificando en exceso, pero no es más que eso. O sea, es un modelo que es bastante claro. Hay muchos expertos en el mercado, en las universidades, a los profesionales les están enseñando a calcular estas medidas de VaR, entonces no es difícil entrar en aplicarla. Fíjense lo siguiente, después de eso yo ya medí el riesgo de mercado. ¿Qué tengo que hacer? Controlarlo. ¿Y controlarlo en qué sentido? Controlarlo, fíjense lo siguiente, aquí les quise resaltar algunas de las cosas que son más críticas en este control. Primero que todo, yo tengo que controlar que se estén cumpliendo los límites que yo establecí. Uno dice, no, es que mi portafolio se establece por política cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesto a asumir de riesgo de mercado. Es decir, cuál es esa probabilidad multiplicada por el porcentaje de mi portafolio en ese factor de riesgo, cuál es ese valor que yo tengo. Entonces yo pongo un límite máximo a esa exposición que yo quiero tener. Entonces, muy importante, tengo que saber que tengo que tener las herramientas para controlar que mi portafolio no exceda ese límite. Entonces, después de saber que ya tenemos unos límites establecidos y que definitivamente no se están volando, tengo que decir que las operaciones que me están comprando, la persona encargada de las operaciones, puede ser un trader, puede ser una persona en tesorería,
compre o venda o invierta en diferentes activos, tengo que tener los mecanismos para poder saber que esas cosas que él está comprando o vendiendo o esas inversiones que está haciendo sean las permitidas. Ustedes como cabezas de las organizaciones deben establecer un régimen en el cual, un régimen de potenciales inversiones que sí corresponden al apetito que ustedes tienen de riesgo. Entonces, de golpe yo puedo establecer que se puede invertir en fondos de inversión colectiva, que se puede invertir en bonos TES. La expectativa desde el SAREM es que ustedes, que haya controles suficientes para que nadie compre una cosa que no esté permitida. Ese es el cumplimiento de las operaciones, del cumplimiento del régimen de inversiones que se establece. Obviamente hay que cumplir la ley, eso pues no hay que decírselo, eso también el SAREM les obliga a ustedes a decir que efectivamente pues den fe que efectivamente se están cumpliendo todos los principios que se tienen, y lógicamente pues tienen que haber las herramientas suficientes para poder hacer la medición que les mencionaba hace un rato. Que hay una cosa que es muy enfática, la circular. La circular dice, todo esto tiene que ser coherente con el tamaño, con la entidad en la que ustedes trabajan o en la que tienen responsabilidad. Y eso es muy importante, porque es que uno se puede poner no, es que nosotros tenemos un portafolio, yo le creo mucho a las acciones y resulta que me voy a meter a invertir en acciones y resulta que no tengo herramientas para controlar el riesgo, no conozco tanto ese mercado. De golpe, esas inversiones no son coherentes con el tipo de entidad que tengo. De pronto me toca conseguir un sistema súper sofisticado para poder administrar esas inversiones. Entonces hay que ser muy claros en que es necesario que todas esas herramientas de control sean coherentes con la estrategia de la compañía. La siguiente etapa es, listo, yo ya lo identifiqué, ya lo medí, ya lo tengo, herramientas de control. Lo que tengo que hacer es monitorearlo permanentemente y ver las condiciones de mercado, y lo vamos a ver al final de la conversación, de la presentación, varían todo el tiempo. Entonces, lo que ayer no era riesgoso, hoy es riesgoso, hoy es muy riesgoso. Y hay muchas cosas que cambian en la normativa. Les pongo un ejemplo muy sencillo y muy dramático. Hasta más o menos mayo de este año, las inversiones en un activo muy interesante, muy particular, que se conoce como el PEI, como el Portafolio de Estrategias Inmobiliarias. Ustedes de pronto han visto en Bogotá avisos del PEI que compra oficinas y todo eso. Ese es un fondo, esa es una titularización inmobiliaria que lo que hace es que vendió participaciones a todo el mundo y ellos pagan como contraprestación de esas inversiones lo que les queda del arriendo, de las diferentes, de la gestión de esos activos, de esos activos inmobiliarios que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese fondo? Normalmente se valoraba por modelo de valoración patrimonial. Entonces uno simplemente registraba contablemente todos los días en su portafolio la variación del valor de la unidad. Ellos calculan todos los días cuánto va cambiando de acuerdo a los resultados financieros de los activos que gestionan, van contando cuánto va subiendo o bajando de acuerdo con eso. Resulta que ese indicador o esa medida de valoración era una medida supremamente fácil, supremamente bonita. Uno lo veía subir, caía cuando pagaba dividendos y seguía subiendo, pagaba dividendos, y así era la valoración de eso. Resulta que la Superintendencia Financiera dijo, no señores, esos activos se negocian en el mercado público de valores, se negocian activamente en la bolsa de valores. Ustedes, señores inversionistas, deben reconocer esos activos a lo que se están negociando. Ahí hay unas connotaciones, a mucha gente no le gustaba, no sé qué, pero me parece que hace sentido. Yo estoy reflejando, y ahorita vamos a hablar en valoración, de realmente a cuánto está la gente dispuesta a comprar o vender ese papel. ¿Qué pasó? Las operaciones en medio de la pandemia, hay un escepticismo muy grande por ese activo, y fuera de eso la gente necesitaba su plata, en muchos casos querían la liquidez de esas inversiones que tenían, y se empezó a negociar casi que al 70%, al 80% del valor que tenía anteriormente. Y un día se opera el 75%, otro día se opera el 80%. La volatilidad de ese activo se incrementó de forma impresionante. Desde lo que yo tenía anteriormente considerado que eso era una inversión supremamente estable, tranquila, que se mantenía en el tiempo, a lo que está pasando hoy, que vemos el efecto de la valoración, de que el mercado se está moviendo en ese activo, es muy
es muy relevante. Entonces, monitorear las posiciones, monitorear el portafolio es muy importante.